¿Cuántas veces habremos seguido a nuestro Señor por esas calles, por ese caminar de la pasión, como un chico menudo esperando el momento de la golosina, de la alegría de la vida, de las campanas al vuelo, que Cristo ha resucitado? Bueno, esta es una de los temas muy bonitos, de pues semblanzas de pasión de esa gran banda de La Guancha, dirigida por el insigne, también músico realejero, compañero, Jesús Agomar González Guillama. Y bueno, con ello nos da pie para saludar al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, y a todos los oyentes que nos siguen Bueno, en este pues inicio de la primavera ya, ¿verdad? sí, claro, es que mira, una de las cosas que yo decía en la radio esta mañana era el hecho de que, oye, la gente se olvidó, no aparece en la portada de la primavera con la importancia que tiene, y aquí todavía no tanto, pero fuera más, ¿no? Y no, oye, la guerra, esto, acapara el transporte, el dinero, esto, todo huelga, todo, vale, pero no hay ni un solo ápice para decir, señores, ha salido una florecita. Bueno, nosotros Exacto, aquí. exacto, Isidro. El tema es que nos tienen apabullados de tantas malas noticias y no damos tiempo a esas buenas noticias o la primavera, por ejemplo, es esa estación en la que todo revive, en la que todo se vuelve a manifestar en su esplendor, y Sí. de alguna manera tenemos que reivindicarla en este contexto que estamos ahora tan negativo, ¿verdad? En distintos aspectos, y que Sí. está llevando a mucha gente a la depresión, y que no tenemos que ser resilientes, como te decía antes, fuera de antena, y tirar para adelante, no Sí, no queda queda, otra. no queda otra. Y además Y, porque y hay que recordar que también el mensaje de la primavera es el mensaje de un Cristo resucitado de la vida, ¿no? Es decir, que exacto, la exacto. Semana Bueno, y, Santa, y, ¿no? y, y, y ahora pues estamos en una fiesta de temporada también, una fiesta lunar, que es la Cuaresma, que Ujú. termina con la Semana Santa para los cristianos, y que es eso, es la esperanza de la resurrección, el que de alguna manera esta vida también muchas veces es pasajera y pensamos que nos vamos a quedar aquí, y no es así. Y yo sí quería también destacar el aspecto de cómo en el ámbito, por ejemplo, bueno, mira, los carnavales ahí se quedaron, que se van a celebrar en verano, que yo de eso tampoco soy muy partidario, pues ya te digo, son fiestas de temporada, y desde el momento que las desubiques Sí, pier- descontextualizar se llama eso, sí, es verdad. pierden su sentido, ¿verdad? Pierden su Sí, sentido. Entonces, yo no sé cómo van a hacer esos carnavales en verano, pero bueno, y que tienen un sentido, porque el carnaval era la época previa del desenfreno a la Cuaresma, y que era también va con el periodo lunar, y hay que buscarle un sentido, que parece que hoy en día todo lo estamos supeditando nada más que al tema económico y al tema de cómo funciona la sociedad y cómo podemos enriquecernos de una forma sí. rápida dando el pelotazo. Y yo creo que uno debe ser así, que uno tiene que seguir respetando aquellas pautas que marcaban, en el caso nuestro de los canarios, nuestra cultura y nuestra etnografía y nuestra Y idiosincrasia estaba todo, marcada Juan por las Manuel, culturas, por la y, cultura, y to- por los cultivos, y sí, también exacto, por la eso. religiosidad Eso te iba a decir, Juan Manuel, que todo está y la relacionado con temporada. el sustento, con los animales, con la comida, todo tiene un ciclo de vida, ¿no? Claro, y date cuenta tú, mira, nosotros cuando éramos niños que jugábamos, que eso se ha perdido también, teníamos unos juegos de temporada que venían por tiempo, venía el trompo, la cometa, los Por esta boliches, época, sí, y, sí. y, y, y eso era lo que le daba sentido a la vida. Ahora parece que no, que todo se está estandarizando, que ya parece que no hay estaciones tampoco, sino todo es un continuo, y ese sometimiento a Oye, esa economía, ¿verdad? si tuvieses que, sé que te voy a pedir algo muy difícil, obviamente, además con el gran, digamos, pues tesoro que tenemos en las parroquias de toda la isla, de esa imaginería y también, por supuesto, de esos cuadros y de esos. Pero si tuvieses que elegir una imagen, una procesión, una solemnidad, pues no sé, Juan Manuel, ¿cuál es aquella que a tu criterio, pues a ti, bueno, tú dices, bueno, a cada uno puede verla de esa manera, pero a ti personalmente, ¿cuál es aquella que todavía te sigue cautivando a pesar de los años? Me lo pones muy difícil, Isidro, Sí, porque me te explico por imagino. qué. Mira, eso es como el tema de la música. Sí, te Una gusta, persona claro. que sabe que le gusta la música, normalmente lo que hace es escuchar, para cada momento hay una música distinta, tú lo Sí, entiendes, sí, sí, como sí. sí, y con esto pasa exactamente igual. Yo no te puedo decir, porque tenemos un amplio catálogo, tú lo decías en la introducción. Mira, nuestros templos son, desde el punto de vista arquitectónico, son muy modestos, de arquitectura mudéjar,
piedra, barro, estructura de madera y teja árabe. Pero sin embargo tenemos la suerte, que lo desconocen muchas personas, es de que dentro de nuestros templos se conserva un patrimonio mueble muy importante y a nivel mundial, porque al ser las Islas Canarias un nexo de unión entre los continentes, hemos bebido de todas las culturas y tenemos en el campo artístico, por ejemplo, tenemos desde el arte flamenco, que se prodiga mucho sobre todo en La Palma y en aquellos lugares donde se produjo ese monocultivo de la caña de azúcar con el intercambio con los Países Bajos cuando era el Imperio España, pasando por ahí hasta llegar al neoclasicismo, por el barroco, y te das cuenta que muchas veces solo nos quedamos con una parte, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de escultura en madera policromada, pues no, todo el mundo se acuerda nada más que de Luján y de Fernando Esteves. Sin embargo, tenemos una serie de autores que vinieron por aquí de paso, camino de las Américas, o de Nueva España, Ujú. y también hubo gente que emigró, porque el canario emigraba, y eso se prodiga mucho, por ejemplo, en el municipio de Ico, y hacía importaciones luego de esas piezas de artistas de primer nivel. Y Sí. tú me dices que por qué procesión me decantaría. Pues mira, según el día de la semana te diría yo, ¿no? Y cada pueblo viene a tener una procesión que lo caracteriza. En el Realejo, por ejemplo, con Sí. respeto para el resto de cofradías y demás, está claro que el El Nazareno de Martín Nazareno, de Andújar claro. es el que aúna de alguna manera, sin quitarle mérito, a Sí. otras cofradías o hermandades que Ujú. también tienen sus titulares y que por modestos que sean, Sí. mantienen también esa religiosidad popular y es importante. En el caso de Sí. ustedes, por ejemplo, del Cristo a la Columna, pese a que sea una pieza que a veces por los especialistas en arte es minusvalorada porque la relacionan con Perdigón, con las modificaciones que hizo Perdigón y demás, yo pienso que tiene un valor también patrimonial en cuanto a que ha Ujú. sido un poco heredado de esos mayores que depositaron en él también su... Entonces, hay toda una amalgama que lo puedes elegir por día y tienes desde, yo qué sé, los laguneros, por ejemplo, pues sería el Cristo de la Laguna, que es una de las más antiguas que se conserva en la isla, traída por el Adelantado, que es un gótico flamenco, que es una pieza de primer nivel. Tienes aquí en La Orotava, por ejemplo, al señor a la columna de San Juan del Farrobo, que fue donado también por un religioso y que es lo mejorcito de que se trajo del barroco de Pedro Roldán. Tienes, yo qué sé, en la zona de la Isla Baja, por ejemplo, esos cristos con los que se hacen las ceremonias del Sí. descendimiento o del entierro de Cristo de pasta de maíz, tanto el de la Misericordia como el que se encuentra en Icó. Tienes piezas de primer nivel también Oye, a yo, nivel del barroco sevillano, como el Cristo sí. de los Siglos. Es decir, yo a lo mejor un año me apetece una cosa y Sí, otra otro vez año me eso. apetece otra, Pero bueno, ¿entiendes? que Y yo lo que no hay quiero. que quitarle ni quitarle Sí, desdoro. claro. Y lo que sí resaltaría es Sí. esta Semana Santa Ujú. prebarroca, ¿sabes? Ahora estamos Exacto, a viendo, eso iba yo. Es decir, que se ha mantenido, que eso es lo que quiero decir, Juanma, que en algunos casos, lamentablemente, algunas se han perdido, pero que otras se han mantenido, sobre todo aquí en esta zona norte y en algunos pueblos del sur, se mantienen las mismas, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo de los pontes, de ese Cristo de pasta de maíz, ¿no? De millo. Es decir, se ha mantenido una serie de ritos propios, que esos son dos preguntas en una. Una era esa y la otra era que me gustaría este año también preguntarte por esos ritos y esas, digamos, celebraciones que son un poco diferentes, que mucha gente no las conoce. Algunas veces porque se hacen intramuros, porque se hace con las puertas cerradas, la misma cofradía, el descendimiento. Hay algunas que no, que aquí, por ejemplo, en el Apóstol Santiago se desciende, está el pueblo cuando descienden al crucificado, ¿no? Pero que son, aparte de las procesiones, son cosas muy, muy, muy... mira, una cosa que conservamos aquí y que en otros lados ya, porque Sevilla, por ejemplo, es otra historia. Sevilla tuvo otro desarrollo Ujú. por ser una capital del imperio y entonces las cofradías eran más gremiales, por profesiones y demás. Ahí tienes el tema de los costales, los que eran nada menos que los que estibadores de los puertos, Sí, que los aprovecharon para en esa época del barroco, pero nosotros no hemos tenido ese desarrollo. Nosotros nos quedamos con una Semana Santa más prebarroca. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo que se han puesto de moda los Vía Crucis, ¿no? Y todas sí. las hermandades de cofradías suelen sacar su Vía Crucis de forma particular y vemos que lo sacan en unas parihuelas que se parecen mucho a las nuestras, ¿no? ¿Por qué? Porque es ese prebarroco que no llegó a ese desarrollo tan grande. Y entonces aquí en Canarias, en concreto, tenemos a las órdenes franciscanas, agustinas, dominicas, que se encargaron
y los conventos sobre todo, porque casi todo el material que tienen nuestras iglesias, casi todo el patrimonio que tienen nuestras iglesias, proceden de la desamortización y muchas veces están descontextualizados, desubicados. El otro día se reía un amigo porque utilizaba esta palabra, ¿no? Y bueno, la desamortización hizo mucho daño en tanto en cuanto desubicó obras, otras se perdieron, otras pasaron a manos de particulares, otras están en el sur de la isla incluso, que fueron a parar al sur de la isla y ahora son casi, no te digo patronos, pero sí, como puede ser el Cristo de la Salud de Arona, imágenes de mucha relevancia devocional. Y eso Se te quería yo entrecorta. saltarte realmente, sí, lo que quería saltarte realmente aquí en Canarias era cómo esas órdenes y trajeron ese espíritu del Concilio de Trento, que era la teatralidad, que era catequizar a la gente cuando la gente era analfabeta y no podían incluso acceder a las Sagradas Escrituras porque estaba prohibido, el de alguna manera esa teatralidad que se plasma en esos encuentros, por ejemplo, con un fraile en una zona determinada de un lugar de reunión, de una plaza o de un calvario, en el que de alguna manera leía esa Sagrada Escritura y un poco con las imágenes se representaba, se hacía una representación teatral. De hecho, tenemos todavía a San Juanito corriendo, por ejemplo, que se hace tanto en el Realejo Bajo como en varios sitios, aquí en La Orotava, La rotaba. y que tanto llama la atención a los niños, o esos descendimientos del que tú hablabas, que muchas veces por economía también se hacen cada 5 años, cada lustro, Sí. o los entierros de Cristo, que también se practican con ese cierre el Viernes Santo de ese túmulo donde se Hay unos que deposita se al Señor y perdieron se le va tres veces. lamentablemente, ¿verdad? Como lo de rajarse las El velo, cortinas, bueno, el velo, ¿no? eso fue un poco también el producto del Vaticano II, que un poco intentó más espiritualizar y quitar un poco tanta Sí. teatralidad, pero yo creo que, bueno, son cuestiones ya que le corresponden a la jerarquía eclesiástica y que un poco es la que ha tomado esos caminos. Yo pienso que el Concilio de Trento ha dado un buen resultado a la Iglesia y de la Iglesia de alguna manera fue adelantada en un tiempo que no teníamos estos soportes telemáticos que tenemos hoy en día y que todo se basa en la imagen y que estamos hiperconectados. Pues la Iglesia, mediante la plástica, mediante la escultura, la pintura, en España especialmente la madera policromada, logró catequizar a la gente mediante esas imágenes y luego es un patrimonio que ha quedado ahí y que se ha conservado y que gracias a Dios está todavía, y que a mí me preocupaba mucho este parón que hemos tenido con estos 2 años para 3 años con el tema de la pandemia, de que esos en recursos humanos que de forma desinteresada colaboraban para mantener toda esa tramoya, se perdieran. Yo me llevo una alegría, estuve el sábado por ahí, por el Real, y me llevó una alegría porque vi que en la plaza habían sacado las vasas de plata y las estaban limpiando varias personas, personas desinteresadas, personas que colaboran con la iglesia y que Sí. están ahí. Y yo Padre Ángelo ha conseguido tener su... me temía mucho que con esta situación que hemos pasado de pandemia mucha gente se desanimara, porque tú sabes lo difícil, Isidro, que es muchas veces ser un agente social y llevar a cabo estas cosas de una forma desinteresada, porque más que darte, lo que hacen es quitarte tiempo de tu familia o de y que sin embargo se está de alguna manera potenciando. También he estado un poco al tanto de cómo ha evolucionado el tema en Sevilla, que es un poco la madre de todo esto, y me he dado cuenta que, bueno, este año tienen problemas incluso con los nazarenos, porque se están apuntando mucha gente y va a haber cofradías que van a sacar varios miles de nazarenos, con lo cual se les va a trastornar un poco esa carrera oficial y todo el tema. Yo me alegro de esta situación porque eso demuestra que el ser humano necesita también de lo lúdico, de las fiestas, y que después esto también supone recursos económicos y también incide en el factor que nosotros hablamos tantas veces del turismo, porque obviamente la gente se interesa y bueno, aquí en Canarias, por ejemplo, pese a que tenemos una Semana Santa más modesta, tenemos grabadores y gente que hacía dibujos y que nos visitaba y que un poco se sorprendía, ¿no?, de esa Semana Santa tan introvertida, tan recogida, que no es la misma que vemos en Andalucía, pese a que nosotros somos provincia eclesiástica también de los arzobispados de Sevilla, pero que vemos que también se debe de utilizar eso como
un factor más que incide en el tema turístico, ya incluso trascendiendo el tema religioso, porque hay mucha gente también que hace turismo en ese sentido, para conocer las distintas Semanas Santas que tienen un carácter distinto en cada región española y que de alguna manera nos caracterizan, y que tampoco debemos de intentar copiar a otras y perder lo nuestro. Distinto es que incorporemos cuestiones nuevas. Yo que sé, mira, a mediados del siglo XX, por ejemplo, se incorporaron distintas cofradías de sevillanos aquí con costaleros, y ya no usan los cargadores que nosotros usábamos ni las parihuelas, sino que ya hacen unos tronos mayores con unas figuras también más dimensionadas. Pues bueno, pues bienvenidas sean, siempre y cuando estén en ese ámbito de esa hermandad o cofradía de sevillanos o de madrileños o de que de alguna manera tienen su entidad y quieren también, igual que los canarios hemos ido a América y celebramos la Candelaria, celebramos otras festividades que son propias de aquí, pues eso lo que hace, yo creo que es enriquecer la cultura, ¿verdad? Y de alguna manera, al principio no son tradiciones, pero luego cuando van pasando los años y los siglos, pues se convierten en tradiciones que se arraigan en ese pueblo y que luego cada pueblo le da una característica específica y que es bonito también, porque cuando tú viajas no quieres ver una cosa uniforme, igual Sí. y en el mismo sentido. Entonces, yo creo que es importante que se potencie la Semana Santa. Yo creo que tanto el municipio de La Orotava, que se vuelca por completo con la religiosidad popular, como ese de Los Realejos, que también lo tiene muy en cuenta y presentan su programa. Mira, parece que estamos volviendo a la normalidad, se están presentando Sí. los programas, los carteles anunciadores, se están haciendo actos, eso sí, con aforos reducidos, y hay que tener las precauciones porque todavía la pandemia nos está incidiendo, pero hay que echarle un poco y la gente Sí. también, esto la ayuda a salir de tanta mala noticia, de tanta Sí. guerra, de tanta, después no, hemos perdido a muchos semejantes que han fallecido desgraciadamente y no se han podido ni siquiera despedir de la forma tradicional que se hacía en nuestro ámbito, sino que un poco por esos aforos y esas hemos tenido que despedirlos de una forma un poco Sí, cierto. extraña, individual, y que no, y necesitamos, para también salir y podernos agarrar a esa resiliencia que te decía yo, necesitamos de esas fiestas, necesitamos de Claro, esos de actos, todo. de Todo eso, tiene que tener su lugar en la vida de la ciudadanía. Hay un tema que, fíjate tú, el padre Ángelo en la parroquia también nos lo decía, ¿no? En la reunión que tuvo con nosotros con la cofradía, señor Estaba la Columna, nos decía, todos creíamos que íbamos a ser siempre muchos, que íbamos a estar fuertes, hicimos unas bases que eran grandísimas, pesadísimas, y ahora nos vemos con ese tesitura que tendremos que buscar bases más ligeras, tendremos que buscar e intentar, como él decía, pues regar más ese amor hacia Cristo para que sean más los que vengan y se unan a nosotros, que es lo que hemos intentado nosotros incluso en el Facebook. Hoy tenemos una reunión bastante bonita que esperemos que tenga sus frutos y que también haga que la gente se acerque, ¿no? Porque eso se trata. En definitiva, todo lo que nos une es bien, todo lo que nos une es paz. Todo lo que nos une no es la muerte de Cristo, no es quedarnos en el flagelo, en la sangre, sino todo lo contrario, Juanma, en afrontar el futuro más inmediato, que es el día a día, con optimismo, ¿verdad? Y con esperanza. ¿no? Y que cuando uno sale así, convive con otros hermanos y tiene una participación, sea gremial, sea de hermandad, pues quieras que no, también eso te inhibe de esos problemas que tenemos cotidianos, familiares, diarios, y de esa carga de que esta sociedad parece que cada vez, por complicarnos tanto con el tema económico y posponer el interés humano, el interés por la persona, a muchas veces a cuestiones puramente económicas. Mira, la guerra esta es un ejemplo, o de egoísmo, o de querer tener o someter, o de protagonismo. Nos sirve esto como una especie de válvula también, y bueno, tú me lo comentabas, te fuiste a la iglesia este fin de semana y de alguna manera parece que te cambia un poco el Sí, panorama, por compartiendo con supuesto. otros hermanos y con otras personas, cuestiones que, y centrándote ya no solo, porque ahora parece que todos los medios incluso nos tienen acostumbrados a la mala noticia, no vivimos más que de malas noticias. Ya yo no quiero poner ni la televisión, las imágenes estas que estamos viendo de la guerra son brutales, son de una carga emocional que te hunde por Tremendo. completo. Sí. Y si a eso le asumes tú los problemas que se nos suscitan diariamente, porque esta vida es una lucha,
oye, no puede ser, tiene uno que buscar alguna Muy válvula bien. de escape, ¿verdad? Bueno, Y pues yo pienso que, tenemos... hombre, en ese sentido hay Ujú. que llamar a la gente a la participación también ciudadana y a que hace que se comparta. Y a que volvamos a ir recuperando poquito a poco todas estas festividades que son de temporada, que vienen determinadas muchas veces por cuestiones lunares o por cuestiones de la siembra, de la recogida, que era un poco como vivía nuestro pueblo canario y con unos medios muy inferiores a los que tenemos hoy en día vivían felices. ¿Y era por qué? Porque de alguna manera tenían una programación del año que los invitaba a vivir, que no los Ujú. hundía en la depresión, que no les llamaba a las malas noticias solamente, ¿verdad? Yo pienso que eso hay que romperlo un poco. Yo creo que sí, esa es la tónica que tenemos que quitar y obviamente mirar el vaso más medio lleno que medio vacío. Bueno, pues desde aquí, amigo, en este día de hoy, pues quiero mandarte un fuerte abrazo a ti, para Elena también, que se vaya recuperando también y en esa creencia en el Señor, que Dios te bendiga también y que seguiremos, obviamente, con el compañero Juan Manuel Reyes Cornejo, a ver si este viernes, que Sí, ya, sí, pues, este viernes sí podemos, te dije que estaba ahora entro de tarde y no tengo ningún problema, muy ¿vale? bien, pues hablaremos entonces Pues durante la ya semana. seguimos hablando y siguiendo animando a la gente para que también se anime a ir saliendo de esta pandemia que hemos tenido y de esta reclusión tan grande Ujú. para que vaya participando más y eso sí, siempre con las medidas porque sigue estando presente el virus, aunque ya muchos estamos, la mayoría estamos vacunados y va la cosa un poco decreciendo, ya no es tan grave, ya no hay tantos fallecidos, ya no hay tanta gente pero claro, tampoco nos podemos relajar mucho y eso sí, que compartamos con los demás e intentemos volver a la normalidad, aunque nos parezca difícil y muchas veces este tipo de celebraciones nos hacen ver Ujú. las cosas con otro punto de vista, no encerrados en nuestras casas y pensando en los problemas que tenemos cada uno. Muy bien, Juan Manuel, un abrazo bien fuerte, ¿de acuerdo? Un saludo. Saludos, Isidro, y a todos los Gracias, oyentes. muchas gracias de verdad, ¿eh?